El sacrificio ante Satanás podía decir, no, no fue real. Aunque Satanás hay cosas que tergiversa, son porque él es padre de mentira, pero él en su conciencia sabe que todo lo que se escribió de Cristo es la realidad. Dios te bendiga, Dios te guarde. En esta hora te habla tu hermana y amiga Cindy Jaque. Como siempre estamos aquí en tu canal Excelencia Cristiana Televisión, tu espacio Zona Sobrenatural, donde siempre te traemos una palabra de poder, de edificación para tu vida. Hoy en este día tenemos una pastora, una mujer que ustedes la conocen porque ya ella es de aquí, de la casa de Excelencia Cristiana. Así que yo te pido que por favor te acomode, que te prepares, que te pongas en posición para que puedas ser alimentado por la palabra que el Señor trae en la boca de esta mujer. Vamos a dejar que ella se esté presentando a la audiencia. Sí, Dios le bendiga. Un saludo y un abrazo a la distancia. Amén. A toda la audiencia de Excelencia Cristiana, que estos medios sean de edificación, restauración y levantamiento para el pueblo de Dios. Kenia Fernández, Salvación y Liberación, Pastores Yanes Rosario, Víctor Manuel Natera. Amén, gloria al Señor, aleluya. Pastora, siempre es una bendición poder compartir la palabra del Señor con usted. Así que antes de que usted entre al tema, pues vamos entonces a la lectura de la palabra. Amén, sí. Vamos a estar entonces leyendo en Mateo capítulo 4, versículo 1 versículo 1. Dice así la palabra: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Amén. Sí, vamos a hablar de una área del Cordero. Vamos a hablar de las manifestaciones, y no de todas. Sí. Vamos a hablar de 3 manifestaciones del Cordero en lo que es la Biblia. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis es de Manuel, de nuestro amado. Vamos a hablar de nuestro Señor como el ángel de Jehová. Wow. Hay teólogos que tienen discrepancia, pero la Biblia tiene su revelación. Sí. Y la Biblia interpreta la Biblia. Así Pastora, ¿por qué usted dice que el ángel de Jehová es Cristo y no un ángel especial? Porque ningún ángel, por mayor jerarquía que haga, acepta la adoración. Cuando el ángel se le presentó a Manoah, era Cristo, porque él le dijo, cuando le fue a ofrecer el sacrificio, le dijo: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y también, amados, dice la palabra que en Boquín el Padre iba de la mano con el pueblo y le dijo a Moisés: yo no voy a andar con ellos ya, para yo no consumirlos, yo voy a mandar mi ángel. Y mi ángel irá delante de ellos, pero mi ángel tiene mi nombre y él nos respetará. Entonces vemos cómo el ángel de Jehová, dice la Biblia, ese le aparece a Josué. Y Josué aceleradamente le dice: identifícate, ¿quién tú eres de nuestros enemigos? Parece que el ángel entró en una encarnación, en una preencarnación, porque si él lo hubiese visto bajo esplendor y luz, no le hace la pregunta. Pero cuando él se le identifica, parece que era en una teofanía, una manifestación de Dios en un cuerpo humano. Le dijo: quítate el calzado de tus pies, sí, porque el lugar que tú pisas, tierra santa es. Entonces vemos al Señor en esa manifestación. Sí. Dicen algunos teólogos que es un ángel especial. No. Siempre la Trinidad ha caminado. Entonces el ángel de Jehová es Cristo, porque usted lo ve en cosas específicas. Sí. Pero también hay un personaje muy misterioso, y que también hay varias corrientes teológicas
que es el personaje de Melquisedec. Wow. Entonces dice la palabra que Abraham vino del pleito con los 5 reyes. Y dice que tuvo un encuentro con Abraham. Y dice que Melquisedec le dio pan y vino a Abraham. O sea, hermano, eso no fue que Melquisedec y Abraham se pararon. Toma pan, toma vino. No, eso fue una conversación. Entonces, pastora, y a la luz de la palabra, ¿quién es Melquisedec? Melquisedec es Cristo en su preencarnación. Porque dice la palabra que Salem era una ciudad. Y algunos eruditos dicen que Salem era la misma Jerusalén. Y que el significado quiere decir rey de paz, rey de justicia. Entonces, cuando usted le pasa un análisis, ningún rey humano tiene justicia. Puede tener ciertos niveles de justicia por el temor que le tiene a Dios. Entonces, en los tiempos que se desarrolló que sale la irrupción de Melquisedec, esos pueblos eran pueblos conquistadores. Ningún pueblo vivía en paz. Muchos de esos eran tribus que eran nómadas, que vivían aislados, que no tenían un lugar establecido. Y se habla de que era un rey de paz. Y yo, puedo ver rey de paz que yo noté Salomón. Salomón fue un rey que no le tocó almas. Pero fue que a Salomón, su padre, le dio un reinado sucesivo en paz y bajo prosperidad. O sea que era un pleito. A veces hay personas que están en lugares y usted dice, a fulano le va tan bien en el liderazgo. Lo que pasa es que ya ese terreno alguien entró, lo limpió, lo aró. Y usted lo que está es de cosechando lo que otro sembró. Pero usted puede de que se lleve la gloria, pero a la vista humana. Pero a los ojos de Dios no. Porque Salomón lo que le tocó fue degustar de las guerras de su papá. Entonces hay varias corrientes teológicas concernientes a Melquisedec. Hay una corriente teológica que dice que Melquisedec era uno de los 3 hijos de Noé que salieron después del diluvio. Hay otra corriente teológica que dice literal que Melquisedec era un rey. Pero el gran problema de estas teorías es que contrarrestan lo que dice el contexto bíblico. Cuando se habla de Melquisedec, la definición que da, creo que el apóstol Pablo en el libro de los Hebreos, dice que sin genealogía, que no tiene fin de días. Entonces, cuando usted analiza en el contexto humano, hay una eternidad de Dios. Entonces, el mundo espiritual y el mundo natural son 2 mundos y hay portales. El mundo espiritual tiene el portal. Una persona en materia no puede accesar al mundo espiritual. Cuando una persona viva ha tenido experiencias sobrenaturales, Dios ha tenido que marcar una diferencia entre lo que es la carne, el espíritu y el cuerpo. Cuando tú vivo tienes experiencias sobrenaturales, tú entras en un sueño y a través del sueño tú tienes conexión con el mundo espiritual. Entras en ciertos éxtasis que es entre dormida y despierta, pero nunca tú vas a accesar al mundo espiritual en tu raciocinio ni en todo tu cuerpo. Cuando Elías fue arrebatado, que el torbellino lo llevó al cielo, Elías se le cayó el manto. Entonces tuvo una metamorfosis, porque dice la palabra que ni sangre ni carne heredarán el reino de los cielos. Y ese contexto te habla de la naturaleza caída del hombre, pero también la materia. El resplandor de luz y el resplandor de gloria que emana del trono de la gracia y del cielo no es resistible a la debilidad del cuerpo humano. Nótese que cuando usted agarra un bombillo de cierto watts y le da, usted siente el calor. Cuando a usted le da el sol fuerte, usted lo siente en la piel. Por eso cuando Daniel tuvo el encuentro con el ángel, dijo, me ha venido pudrición en mi hueso. Entonces, para entrar a este plano terrenal, Jesús
no podía entrar como un abortivo. El cordero no podía entrar, el cordero, porque es que hay niveles. En el plano espiritual se entra en el espíritu, en el alma, pero en el plano natural se entra en materia. Por eso dice la palabra que él, estando en la condición de hombre, se humilló y se despojó a sí mismo. Dice que Cristo es la imagen misma de su sustancia. Y cuando el Cordero se humanizó, y en su naturaleza humana Cristo vino a la tierra, tuvo que convertirlo el Espíritu Santo en un esperma e introducirlo en el vientre de María. Y esperma es semilla o simiente. Ese es el significado de la palabra esperma. Y no hablamos de un semen humano, libre Jehová. Era algo especial, pero Cristo, dice la palabra, que crecía en gracia con Dios y con los hombres. Entonces, cuando se crece en gracia es don inmerecido. Dios, el Cordero, se despojó de toda su autoridad y de toda su sapiencia. Cristo anduvo en la tierra, y eso es lo que hace irrefutable el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hace a nuestro Señor Jesucristo un campeón. La gente secularmente tiene héroe, Capitán República, Superman, Batman, Batichica, pero eso son ilusiones. El verdadero héroe, sin capa y sin corona, vino a la tierra, fue Cristo, porque Él se sometió, se despojó de su deidad, de su eternidad y de su plenitud, y vino a la tierra como un simple mortal. Y Él condenó el pecado en la carne, y Él no venció desde la perspectiva de Dios. Entonces, Él venció como hombre y nos dejó un legado. Entonces, esa grandeza de nuestro Señor Jesucristo lo hace merecedor de toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén. Entonces, vemos cómo el Señor, en su trayectoria, en su caminar, en lo que es el Evangelio, porque decía ahorita que lo vimos como el ángel de Jehová, luego lo vimos, estamos viéndolo como Melquisedec, pero podemos entender que en el aspecto de Melquisedec era Cristo, porque es que el portal para entrar a esta tierra es un cuerpo. Entonces, ningún ser humano que habite sobre la faz de la tierra puede decir que no tiene genealogía. Cuando se dice que sin genealogía, se está diciendo que este Melquisedec no tenía una descendencia humana. Pastora, pero usted cómo que se puede contradecir, porque Jesús tenía una descendencia humana, pero sí, amor. Yo no te estoy hablando ya de Emmanuel en la tierra, la raíz del linaje de David. Yo te estoy hablando de Jesús como Melquisedec, pero en su preencarnación. Amén. Entonces, tú a Cristo lo ves como cordero, pero lo ves como león, pero lo ves como guerrero. Sí. Entonces, nuestro Señor es multiforme, es polifacético. Entonces, ese Cristo era Melquisedec, rey de Salem, rey de justicia, sin genealogía, a quien Abraham le dio los diezmos. Dígame, ¿cómo usted cree que Dios va a poner a ningún humano con esa sapiencia? Dice que Leví estaba en los lomos de Abraham. Entonces, el encuentro que tuvo Abraham con Melquisedec no fue normal. Y hay una palabra muy poderosa, amado, cuando Jesús está haciendo alusión de su divinidad, o sea, de su descendencia, de su linaje, de donde él viene, celestial. Él dice, le dijeron los fariseos, no decimos que tienes demonio, porque todavía no tienes ni 50 años y dice que tú eres primero que Abraham. Entonces Jesús le da una palabra muy poderosa a Abraham. A los fariseos le dice, Abraham vio mi día y se alegró. ¿Y cómo nosotros podemos ver el cumplimiento de esa palabra? En ese encuentro que tuvo Abraham con Melquisedec. Entonces, también ese mismo Melquisedec fue la promesa que Dios le dio a Abraham. Sí. Entonces el Señor le dice a Abraham, y en tu simiente bendeciré todas las tribus de la tierra.
Entonces, ese cumplimiento entró en Cristo. Entonces, hermano, Cristo es Melquisedec en su preencarnación. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El salmista David tenía una conexión muy fuerte con el cielo. Y en una interrupción que hablé de David, dije que David era profeta mesiánico. No con la fluidez de Isaías, pero hubieron varias profecías que eran mesiánicas, que salieron del corazón de Dios a la cabeza de David. Y dice David en uno de sus salmos: Jehová juró para siempre y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces vemos al hebreísta en la dispensación de la gracia hablando sobre la supremacía y la soberanía de Melquisedec por encima de Moisés y del sacerdocio levítico y arónico. Entonces, hermano, nuestro Señor Jesucristo fue un legado de amor y de justicia. Nuestro Señor Jesucristo en esta encarnación, dice en el libro de Primera de Timoteo 3:16, e indiscutible, grande es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Entonces vemos cómo el Señor se sometió a ese proceso de ser una semilla, entrar en el vientre de María, alimentarse de un cordón umbilical, envolverse en un líquido, creo que abiótico que se dice, nacer, despojarse de toda su grandeza y crecer. Entonces, en toda la trayectoria de la Biblia, vemos al Cristo Emmanuel en la tierra. Vemos que cuando estaba en la cruz dijo: tengo sed. Y usted dirá: pastora, ¿y por qué el Señor en la cruz del Calvario dijo que tengo sed? Para tumbarle el concepto a los gnósticos, a la gente extraña que cree que Jesús venció en un cuerpo glorificado. Jesús venció como hombre y en su humanidad, en su encarnación en la tierra, pasó todos los vituperios y estuvo expuesto a todos los sentimientos y las emociones que un ser humano puede sentir. Nuestro Señor fue humano hasta el último momento. Dijo: tengo sed. Y le dieron a beber vinagre y él mezclaba. Entonces también podemos ver cómo el Señor se sometía, caminaba a pie. Dice que él tenía sed. Cuando vemos el escenario en el pozo de Samaria, vemos. ¿Y por qué la Biblia hace alusión? Porque a veces hay cosas que la vemos tan sencilla y no sabe que es un gran mensaje. Dice que Jesús dijo que le era necesario pasar por Samaria y él tenía sed y él tenía hambre. Pastora, ¿y por qué la Biblia hace alusión a esas pequeñas cosas? Para volver a denotar la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Donde él tenía limitaciones por pasar a este portal y pasar a esta dimensión. Pero también me impacta que la porción de la palabra que acabamos de leer dice que Cristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El libro de Santiago dice que cuando alguien es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que el hombre de su propia concupiscencia es seducido. Ahora, pastora, ¿y si Cristo no tenía una concupiscencia alterada? Si dice que él se sujetó a su naturaleza humana, pero él fue sin pecado y perfecto. Entonces, ¿cuál fue el escenario que se presentó ahí en ese desierto? Que Cristo tenía que pasar por todos los procesos que un humano tenía que pasar. Porque entonces el sacrificio ante Satanás podía decir: no fue real. Aunque Satanás hay cosas que tergiversa, son porque él es padre de mentira, pero él en su conciencia sabe que todo lo que se escribió de Cristo es la realidad. Entonces, ¿qué va a hacer el diablo? Tú vas a ser tentado por dos cosas. Porque el hermano Santiago tocó la parte de la tentación de la debilidad. Pero también Satanás es oportunista. Cristo no fue tentado porque su concupiscencia estaba a merced y estaba por encima de su espíritu. No. Cristo fue tentado porque Satanás aprovecha las partes vulnerables
Ajá. de tu necesidad. Cristo no fue tentado por concupiscencia. Cristo fue tentado por su naturaleza humana con necesidades fisiológicas, como la necesidad de comer, como la necesidad de beber. Dijo, si eres el Hijo de Dios, haz que esta piedra se conviertan en pan. No era que Jesús era un glotón, era que Jesús venía de un ayuno de 40 días. Así es. Entonces la manera, no lo puedo atacar por su concupiscencia, porque Él trae un alineamiento y una perfección. Pero déjame aprovechar donde esta naturaleza humana en la que Él está, lo voy a seducir, porque es una necesidad biológica. Entonces luego lo tienta con algo que el diablo sabía. Porque si Satanás en el capítulo 4 le dijo, si eres el Hijo de Dios, ¿cómo puede ser que Satanás, siendo padre de mentira y cabeza de las jerarquías demoníacas, cómo puede ser que el endemoniado Garadeno lo reconoce a Cristo? Wow. Entonces Satanás, porque Satanás quiere jugar con tu mente. Y hay evangélicos que caen en el jueguito, que se ponen con una niñada. Señor, si es verdad que tú me amas, dame un abrazo. Señor, si es verdad. Mi hermano, ¿y de qué manera Dios te va a demostrar a ti que te ama? Entonces, el Señor no cayó en el juego de Satanás. Si eres el Hijo de Dios, échate abajo. Porque Cristo está, a tus ángeles mandará. Y Jesús les refutó, le dijo, el Cristo está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces note que con lo que el diablo estaba tentando al Cordero, primero lo tentó con la necesidad biológica. Sí. Segundo punto, lo tentó con su identidad. Wow. Entonces, si Cristo, aunque era Dios, pero no estaba operando como Dios, no hubiese tenido sus emociones alineadas, y le había dicho al diablo, ven que yo te voy a demostrar que yo soy Dios, y Cristo hubiese tomado su divinidad, el plan de redención se cae. Dios mío, siento rema. Porque el diablo lo que estaba provocando era que Dios, era que Cristo tomara su eternidad, su deidad, Su posición, se fusionara. antes de tiempo. Ay, mismito, antes de tiempo se caía. Ujú. Entonces, otra cosa, Él venció como hombre. Él no venció como Dios, pero entonces le tentó con lo que él estaba acostumbrado, con lo que era su naturaleza, porque Cristo se adora en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces le dijo, todo esto te daré si postrado me adorare. Entonces, hermano, aunque usted no lo crea, ahí hay un rema muy poderoso. Cuando Satanás se revela contra el Padre en el trono de la gracia, en ninguna parte de la Biblia el cielo dice que Jehová se defendió del diablo. Ni siquiera se movió del trono, porque mi Padre no es injusto. Y mi Padre sabe que un pleito entre Dios y el diablo, entre él y Satanás, no va. Porque es que el diablo le sabe a nada a Jehová. Entonces Dios no se mueva de su posición. ¿A quién le mandó? Jehová se quedó estático. A lo que tú quieras, Satanás. Ni tampoco voy a juntar los ángeles y me voy a defender. Porque es que Dios no es un hipócrita. Jehová no te va a decir que hagas una cosa que Él no la hace. Y tuvieron que esperar un tiempo, voy a hablar de este misterio, donde el cielo vio la intención de Satanás. Wow. Entonces dice la Biblia que cuando Satanás se revela, dice, yo iré y subiré y me haré semejante al Altísimo. Pero la egolatría de Satanás fue tan fuerte que en ese capítulo 28 él dijo, yo iré, subiré. Creo que en el 14 de Isaías o en el 28, yo iré y subiré y yo me haré semejante al Altísimo. Ahora, ¿qué era lo que él quería? Que la humanidad lo adorara, que los ángeles lo adoraran, perdón. Pero cuando usted se mete en ese escenario de ese Mateo 4 y ese desierto, el golpe final le dijo, mira todos los reinos
todos los reinos porque a mí se me ha sido dado. Wow. Satanás habló mentira, porque a Satanás no se le dio reino. Satanás le arrebató el derecho legal a Adán y a Eva, producto de lo que es la desobediencia. Entonces podemos ver cómo Satanás le dice al Cordero: todo esto te daré si postrado me adorare. Wow. Entonces ese Dios humano era tan excelso, tan alto y tan sublime, que entonces Satanás le dice: apártate de mí, Satanás, porque solamente a tu Dios adorarás y a él le servirá. Entonces el cielo pudo ver cuáles eran las intenciones del diablo. Cuando él sedujo a la tercera parte de los ángeles, él quería que los ángeles lo adoraran. Pero aquí en la tierra, el ego fue tan fuerte que dijo: no, ya no me conformo con que las deidades caídas me adoren, ni tampoco me conformo con que Eva y Adán hayan transgredido la ley y que me adoren a través de Baal, Berí, de Astarón. No me conformo con eso. Para satisfacer mi ego, yo necesito que el Creador me adore. Entonces no le salió. Wow. No le salió. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Porque el Jesús humano le habló como desde la perspectiva. Y vemos al Señor cuando iba a restaurar, a levantar a Lázaro. ¿Cómo le dijo a Lázaro? Gloria sea al nombre de Cristo. Padre, él oró públicamente porque yo sé que tú me escuchas. ¿Por qué Jesús hizo ese escenario de esa oración? Era para darnos a nosotros una lección de vida, que cuando Dios hablaba, cuando Cristo hablaba, el Cristo Emmanuel en la tierra, siempre nos dio a nosotros una lección de esa obediencia y de esa conexión que él tenía como padre, él siendo hijo en la tierra. Cuando a Jesús le preguntan: dinos cuándo serán estas cosas y cuáles señales habrán de tu venida y al fin del siglo. ¿Qué le dice el Señor? No os toca a vosotros saber los sazones que el Padre tiene en su sola potestad. No sabía el Señor si él era Emmanuel. Lo que pasa es que Dios, Cristo, habló como Dios, habló como hombre, para darnos esa lección. Entonces vemos a ese Cristo con esa necesidad biológica de esa sed, caminaba a pie, lloraba. Pastora, ¿por qué? ¿Por qué Jesús lloró cuando oyó a Lázaro? Porque Jesús estaba en un cuerpo humano. Y aunque él lo iba a resucitar, era esa parte humana. Y cuando hablo de la humanidad del Señor, no hablo de la carnalidad, sino hablo del sometimiento de Cristo a la tristeza, al dolor, a la persecución, a las lágrimas, a todo sentimiento por el cual una persona en su humanidad puede pasar. Entonces Cristo, en su soberanía, nos dio a entender. Usted ve a Emmanuel en la tierra, usted lo veía, el Señor se le ungió y el Señor siguió todo el proceso protocolar para su asignación profética. Nació, cumplió su ciclo biológico, lo presentaron al 8º día, a los 12 años fue a la fiesta y la ley decía que el ministerio tenía que empezar de los 30 años en adelante. Y Jesús, nuestro Señor, empezó su ministerio a los 30 años. Y nuestro Señor Jesús lo vemos en ayuno y en ruego. Y vemos a nuestro Señor que dice la palabra que oraba hasta la 4ª vigilia de la noche. Pastora, ¿y cuál es la lección de vida? Que el Señor nos dio a entender que fue 100% hombre y que Él se sujetó a todos los vituperios que un ser humano puede pasar, pero que Él salió airoso y que Él no se contaminó. Entonces la naturaleza de nuestro Señor pasó por todos esos procesos. Entonces a través de eso, entonces nos dejó el legado del sacrificio vivo que Él hizo al morir en la cruz del Calvario para redención de la humanidad. Amén, gloria a Dios. Wow, esto está tremendo, pastora. La parte humana, la humanidad que tuvo Cristo. Y sabe que hay muchas personas a veces que nosotros venimos delante de la presencia del Señor, venimos con ciertas palabras, ciertas peticiones, ciertas cosas que estamos viviendo o que no han acontecido.
Y muchas veces nosotros pensamos que Dios no entiende nuestro proceso, que Dios no entiende lo que es el dolor, lo que es la necesidad, lo que es la tentación. Y a veces nosotros tenemos un concepto de lo que es Dios muy alejado de lo que realmente Dios quiere que nosotros podamos entender. Eso está en su palabra. El Señor entiende por todo lo que nosotros estamos pasando, porque Él también lo vivió. Pero es un Dios, mire, esto es tan poderoso, pastora, porque el Señor es un Dios que vino aquí, dejó su trono, como dice la palabra, dejó todo para estar cerca de nosotros, pero para vivir lo que nosotros vivimos y también para traer redención. Entonces hay muchas personas que están ahí que esta palabra le va a impactar. ¿Por qué? Porque por el sufrimiento que tal vez tú estás pasando ahí, Cristo pasó. Dice que Él se compadece. Entonces la gente usa mucho el término de empatía, pero el padre de la empatía es Cristo. Sí. Porque Él pasó por todos los vituperios. Y hay cosas que yo sé que el Señor pasó, que Dios no le dio la soberanía a los escritores de que escribieran esas partes íntimas del Señor. Pero si dice que fue tentado en todo, según alguna hebrea se habrá enamorado de Jesús y le dice, muchachita, yo te hice, yo no vine a eso a la tierra. Entonces, ¿por qué esas cosas no se escriben? Por lo retorcida de la mente y la tergiversación del hombre y del diablo. Solamente vea que solamente María Magdalena tenía una señal de gratitud. Y ahí se inventaron el famoso código Da Vinci, la blasfemia. Entonces tenemos que entender que nuestro Dios hizo el sacrificio en la cruz y nuestro Dios se sometió a todo vituperio, todo levantamiento por amor a nosotros. Hay un ejemplo muy fuerte que nosotros podemos ver en Cristo, porque todas sus acciones de humanidad, de sometimiento y de vencer, toda la victoria, es un ejemplo a nosotros. ¿De qué? De que nosotros también podemos hacerlo, podemos vencer a través de Él. Porque Él lo dice, Él es que no hace más que vencedor. Entonces, siento que no hay excusa, porque nosotros podemos vencer a través de Cristo. Amén, amén. Es así, nuestro Señor en su encarnación pasó por el proceso de la muerte, resucitó y tuvo una metamorfosis, pero fue victorioso. Así es, gloria a Dios. Así es. Y hay mucha gente que está ahí, gloria al Señor, está recibiendo esta palabra. Hay muchas personas que el Señor pues le trae esto para que puedan recordar lo bueno, lo poderoso y lo maravilloso que es Dios. Amén. Gloria al Señor. Y hay muchas personas que sé que esta palabra ha sido de edificación para llenar su espíritu. Pastora, ¿qué usted le quiere dejar dicho a la gente a través de todo esto? Que sea imitadores de Cristo, que el mismo apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si vosotros podéis vencer, si Él venció por nosotros, y que Él condenó el pecado en la carne, y que nuestro Señor es nuestro modelo a seguir, que hay creyentes que se enamoran de muchos personajes. Yo, nueva creyente, me enamoré de muchos personajes en la Biblia. Sí. Yo era loca con David, yo me moría por David, yo me moría por Isaías, y no es que no me muero, yo honro a sus hermanos, a mis hermanos, a mi hermano David que está descansando en la presencia, a mi hermano Isaías, hasta él levantarse y recibir su heredad. Pero no, mi modelo es Cristo. Amén. Mi punta de lanza es Cristo, mi amigo, mi hermano, mi modelo, mi referencia. Así es. Nos dio fruto del Espíritu, nos dio fruto de humildad. Cristo no era hipócrita, Cristo nunca le dijo a nadie que viviera algo que él primero no lo viviese. Así es. Cristo nos dio a entender que en su humanidad él nunca utilizó su poder. Mire, hermano, hay una lección poderosa. Cristo en su humanidad, hasta en lo económico, nos educó. Porque cuando Cristo multiplicó los panes y los peces, fue la misma multiplicación que hizo Eliseo con el chin de aceite y la harina. Pero podemos ver, hermano, que después que todos se comieron, dice que sobró. Y Jesús dijo que las recogiesen
y que no la esparciesen. Entonces Cristo fue poderoso. Nunca, bendito sea el Señor, nunca podemos ver que Cristo nos dejó ese legado, y vemos a un Cristo que ayunó 40 días y vemos un Cordero que oraba hasta las cuartas vigilias de la noche, que en ese proceso de que le llegó esa hora cero, ese proceso lo agarró de rodillas para darnos a entender su humanidad, de que el Cordero siempre es nuestro modelo a seguir y que Él dependió siempre completamente de la divina providencia. Bendito, gloria y honra, hosanna al que vive por los siglos de los siglos. Amén, gloria a Dios, así es, pastora, y verdaderamente que esto es algo que nos abre los ojos a nosotros cada día, esta palabra. Yo le pido que por favor usted donde sea que esté la reciba en el nombre de Jesús y entienda que si Él venció, nosotros también venceremos. Amén. Si Él pudo, nosotros también podemos, porque Él es nuestro ejemplo, pero también Él es nuestra fortaleza. Amén. Así que Dios te bendiga de manera especial. Hemos llegado hasta la parte final. Yo te pido por favor que compartas este video, que comentes, que le des me gusta. Gloria a Dios, para que esta plataforma pueda seguir creciendo en el nombre poderoso de Jesús y la palabra pueda seguir siendo esparcida, amén, por doquier. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Estuvo contigo tu hermana y amiga Cindy Jaques y también Pastora Kenia Fernández. Dios te bendiga y Dios te guarde.